Ecos del Conveima. Continúa el megapimpón político de Econoticias de Ecos del Conveima. Saludamos al exdirector nacional de la Aerociviles, representante a la Cámara y gran político de nuestro departamento del Tolima, el doctor Alfredo Bocanegra Barón. Muy buenos días, doctor Alfredo. Muy buenos días, muy complacido, Juan Pablo, de estar nuevamente acá en esta nueva etapa de lo que empieza para Colombia, incluido el Tolima, y en esta compañía tan grata bajo su dirección, con esta gran audiencia, este equipo técnico y humano, y con estos invitados que usted va a presentar, que me complace mucho compartir este panel con ellos. Y saludamos a los columnistas del diario El Nuevo Día, Guillermo Pérez. Muy buenos días, Guillermo. Pablo, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo, para Alfredo Bocanegra. Me complace saludarlo, verlo, y a toda la audiencia. Y el doctor Alberto Bejarano. Muy buenos días, doctor Alberto. Buenos días, Juan Pablo, muy amable por la invitación y muy complacido de poderlos acompañar un rato esta mañana. Si Chucho Bejarano, el papá de Eduardo, su sobrino, estuviera vivo, ¿hubiera votado por Petro? No sabría decirle, pienso que sí, pero obviamente que han transcurrido ya más de 2 décadas y las cosas que han pasado en Colombia son impresionantes. Pienso que sí, ¿no es cierto? ¿No? ¿Chucho fue profesor de Petro? Sí, fue y director de la tesis. ¿De la tesis de? De Chucho, sí. Increíble, ¿no? De Petro. De economía. De economía, sí. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, doctor Bocanegra, de nuevo su olfato político condujo a que tenía que apoyarse la causa del doctor Petro. ¿Usted sintió que las ideas de Petro eran las más pertinentes para este momento político crucial e histórico de Colombia? Sin diferencia de una participación en los diferentes partidos, las organizaciones y los escenarios, se percibía un ambiente y una expectativa de cambiar las cosas. Y como lo recordaba ayer Pepe Mujica citando a Einstein, pues no se cambia nada si no se cambian las cosas, si no se cambian las formas, si no se cambia la manera de hacer las cosas. Entonces, pues como íbamos, no iba a haber cambio. Iba a haber simplemente cambio de gobierno, transmisión de gobierno, pero no iba a haber cambio en revisar algunas cosas que son bien importantes revisar en Colombia. Si usted ha sido tan cercano a Germán Vargas Lleras, ¿por qué él no se fue con Petro? Porque a mí me gusta de la gente, ante todo, el talante. Usted entra a la oficina de Germán Vargas y ve un espacio inmenso lleno de todo lo que han constituido los estudios de él, apoyado en amigos que conocen temas sectoriales, tributarios, financieros, fiscales, políticos, de vivienda, de infraestructura, de transporte en los diferentes modos. Y en ese sentido me seduce mucho las personas que estudian los problemas del país. Y aquí había una carencia, había un déficit enorme de propuestas, hubo mucho de teatralidad, hubo mucho de populismo, de aprovechar pasiones, de movilizar y de profundizar polarizaciones, pero no había propuestas. Entonces, en el único lado donde yo encontré un contenido y lo pude leer y lo pude compartir en algunas cosas y creía que también se podía modelar y modular en algunos otros aspectos, fue en la propuesta de Gustavo Petro. La misma pregunta para Guillermo Pérez. ¿Usted no convenció a los Galán de que votaran por Petro, a pesar de que usted sabía que iba a ganar Petro? Bueno, no, primero quiero saludar a Alberto Bejarano. No sabía que estaba ahí en el panel. Me complace mucho coincidir con Alberto, con quien hemos coincidido en tantas cosas y en el pasado y en el presente, y ahora coincidimos en darle un voto a Gustavo Petro. Respecto a su pregunta, mi querido Juan Pablo, pues debo confesar que me siento un poco frustrado. Yo hice todo lo posible para que el nuevo liberalismo respaldara a Gustavo Petro, porque considero que las tesis que estaba planteando Petro, o que plantea, son las más afines al ideario político de Luis Carlos Galán y al ideario, pues, de todo el conjunto del nuevo liberalismo. Eso me llevó a disentir de la dirección del partido, de la posición que asumió el partido, particularmente pues el director Juan Manuel Galán, pero celebro que esté en una colectividad en la que el disenso no es un delito y que se puede disentir, y lo he expresado públicamente. Creo que la dirección se equivocó, y ahora lo que quisiera yo es que la dirección revise su posición
y entre en una etapa de diálogo franco, generoso, sincero, desprevenido con la nueva administración, con el presidente Petro, porque creo que los problemas que tenemos son muy graves. Y en lo que tiene que ver con el departamento del Tolima, sí que necesitamos que se desarrolle la agenda que formuló, la propuesta que formuló Gustavo Petro. Es de vital importancia para el departamento. Bueno, doctor Alberto Bejarano, son 12 los países que llegan con movimientos o partidos de izquierda al poder. Son ellos: México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, si gana de nuevo Lula da Silva, Argentina y recientemente Chile, y ahora el domingo anterior Colombia. 12 de 20 países. ¿Qué concepto le merece la izquierda latinoamericana? Bueno, yo creo que si miramos un poco históricamente, pues esto se ha dado, digamos que es como cíclico, ¿no? Hay momentos en que los países parecieran avanzar y luego en otro momento pareciera que vuelven a retroceder. Pues ya vemos el caso de Brasil, por ejemplo, o el caso de Chile, o bueno, todos los casos que uno ve que de pronto pues hay unos ambientes de cambio, pero las fuerzas... Uruguay. Uruguay también, pero las fuerzas también retardatarias comienzan a actuar. Y entonces digamos que esta es una lucha de largo plazo para que el concepto de justicia social, de equidad social, de solidaridad, de ética, pues se imponga, ¿no? Y esas son las grandes luchas históricas donde nosotros apenas somos, digamos, actores pasajeros, pero es una lucha de largo plazo. ¿Qué decirle a los opositores al gobierno actual en Colombia, por ejemplo, María Fernanda Cabal, que ya salió fuerte a decir que se va a oponer directamente al socialismo del siglo XXI? ¿Qué piensa usted sobre ese tema de socialismo del siglo XXI? ¿Es cierto acuñarlo de esta manera? Yo creo que son eufemismos que se van montando, ¿no es cierto? La verdad es que el mismo Petro lo dijo en su instalación. Yo quiero hacer de este país un país capitalista, ¿no es cierto? Y lo dijo, no es que le gustara el capitalismo. Pero él dijo capitalista sin los nuevos feudalismos. Claro, para romper el feudalismo, porque es que este país no es capitalista, ni siquiera ha llegado a la fase del capitalismo. Este país se quedó en la Edad Media, este país se quedó en el siglo XVIII, siglo XIX. ¿Por qué? Porque es un país de gamonales, ¿no es cierto? Un país, digamos que en esa época se llamaban señores feudales, ahora los llamamos gamonales, pero es la misma cosa, ¿no es cierto? Detentadores del poder, saqueadores de tierra, gente que explota al más necesitado. De manera que eso va en contra de cualquier concepto de igualdad, de modernidad y de justicia. De manera que lo que hay que construir es eso del socialismo. A ver, ¿qué es el socialismo? Pues preocuparse por lo social, ¿no? Pero a la gente le pone una connotación peyorativa, peligrosa, sí, para generar miedos, y resulta que, pues claro, quien tiene conciencia social, pues se preocupa por lo social, y pues diríamos que, sí, llamémoslo entonces socialista, pero me parece que hay que tener un poco de cuidado con esas calificaciones, ¿no? Doctor Bocanegra, una pregunta similar. Esto del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, todos estos términos que acuñó Uribe y muchos colombianos lo adoptaron como propios para no votar por Petro, ¿tienen o no tienen asidero? Yo creo que el socialismo, como todas las corrientes ideológicas, tienen diferentes tendencias, diferentes facetas, y dentro de ellas existen unas que hacen denegación de la democracia, como es el caso de Maduro en Venezuela, heredero de Chávez, y de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero hay otras que son profundamente democráticas, como la de Pepe Mujica, por ejemplo, en Uruguay, e igualmente como las que ha desarrollado Lula y Dilma Rousseff en Brasil. A esa órbita es que debemos aproximarnos más, con cercanía. Ya Lula está proponiendo la posibilidad de una gran alianza, de la cual sea cabeza Brasil, de llegar en el mes de octubre a la presidencia, y estos países formemos parte, pero está proponiendo también una moneda fuerte, única, suramericana, y eso puede ser interesante para el tema donde hoy las criptomonedas empiezan ya a debilitar las economías, donde hay más ricos particulares que los mismos estados, y sí, por lo tanto es necesario tener unas economías solidarias, y en eso va a ser muy importante. De manera que hay que hacer un corte. Una cosa es tener un amigo o un pariente que sea matón, y otra cosa es tener un amigo que sea un santo. Entonces aquí
Uno tiene que saber diferenciar los amigos. Cada gobierno, cada país soporta los gobiernos que tiene, no nos es dado meternos en las decisiones de ellos, pero no nos tenemos que parecer a ellos. En este país, Guillermo Pérez, ¿se ha satanizado más ser de izquierda que ser corrupto? Muy buena pregunta y muy buena reflexión y oportuna. Yo creo que sí. Aquí el estigma de la izquierda, que como se ha dicho y aquí por los contertulios, ya tampoco tiene mucha razón de ser. Y no hay izquierda, hay izquierdas, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Pero aquí es más peligroso, peyorativo, ser de izquierda que ser corrupto. La corrupción la hemos normalizado. De hecho, mucha gente en las expresiones cotidianas le dice a uno, no, es que fulanito sí aprovechó el cuarto de hora. Como si eso fuera lo más normal, llegar a una posición pública para beneficiarse, lucrarse ilícitamente. Y como la justicia está en un estado tan calamitoso, pues entonces eso se nos normalizó. Pero eso es de las cosas que hay que corregir. Nosotros tenemos que recuperar eso, una escala de valores. Hay que hacer que lo correcto sea bien visto, sea premiado y la gente rechace lo que no está bien, lo incorrecto, lo ilícito. La corrupción nos carcomió todo, pero nos destruyó nuestra escala de valores y se normalizó. Perfecto. Son 8 países, Alberto Bejarano, que no están en este momento en gobiernos de izquierda: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 3 de ellos de Sudamérica, es decir, Ecuador, Uruguay y Paraguay en este momento. ¿Cree usted que la izquierda de Petro será más parecida a la de López Obrador en México o a la de Lula da Silva en Brasil que a la de Maduro de Venezuela? Bueno, yo creo que Petro es un hombre inteligente y, digamos, muy conocedor de la historia colombiana. Y yo creo que él sabe que lo que hay que construir es un modelo colombiano, que seguramente tendrá coincidencias con algunos otros modelos políticos de Latinoamérica, pero sobre todo que tenga coincidencias con algunos modelos políticos de Europa, por ejemplo. Porque, pero dígame, ¿con quién lo ve usted parecido? Bueno, yo lo veo un poco más cerca de Lula, tal vez, ¿no es cierto? Pero fíjese que tampoco... ¿En Europa con quién? Pues hay países como Suecia, como Islandia, como Finlandia, digamos, donde los rasgos socialistas son muy fuertes, ¿no es cierto? Y no parece, uno dice son... Pero ahí no aplicaría que no es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca. Pues, bueno, para otras cosas obviamente aplica, para hacer el análisis del subdesarrollo aplica. Pero lo que yo quiero decir es que también hay cosas que copiar para no tenerle miedo a los conceptos socialistas, ¿no es cierto? Lo mismo que a la geopolítica o a otras cosas, porque es que aquí nos han infundido miedos por todo lado, ¿no es cierto? Entonces que no tenemos que parecernos a no sé quién, yo por ejemplo miro lo de Venezuela. Y estoy de acuerdo en que ya hay un régimen autoritario y todo lo que usted se quiera, pero que digan que está mejor que Colombia o que está peor, yo no sabría decirlo. Yo creo que si hacemos un análisis ponderado y juicioso estamos iguales. O sea, ¿usted no cree que Venezuela está peor que Colombia? Yo creo que hay cosas en que Colombia está peor que Venezuela, por ejemplo. Por ejemplo. Sin estar defendiendo. Deme un ejemplo. Pues la pobreza, el hambre, la marginación, la exclusión social, ¿no es cierto? Es que es impresionante. El más del 40% de empleo informal, el 12% de desempleo, ¿no? El desplazamiento forzado, los asesinatos de líderes sociales. Es decir, los indicadores sociales en general fallan, ¿no? Doctor Bocanegra, usted que fue congresista, o hoy es excongresista, ¿cómo puede maniobrar Petro su gobernabilidad en el Congreso de la República, donde hay 108 senadores y para mayoría se necesitan la mitad más 1, 55, y hay 187 representantes a la Cámara, incluyendo los 10 asignados con lo de comunes, con lo de indígenas, con lo de afros, con la Cámara de Marelén Castillo, la candidata vicepresidencial de Hernández, y con las 16 curulas de paz? Es decir, tendría que hacer mayoría con 94. ¿Cómo lo ve usted, él como un político curtido, y ustedes de acá desde el Tolima analizando esta situación? Después del susto que les pegó Rodolfo con el cuento de las camionetas y con el cuento de tantas cosas,
Yo creo que hoy hay un Congreso mucho más dúctil y mucho más receptivo a tener y a preferir un ministro del Interior como Alfonso Prada o como el doctor Luis Fernando Velasco, con el cual se puedan entender y los pueda, primero, respetar la institucionalidad del Congreso, que es una institucionalidad aparte, donde hay gente buena y mala, como en Colombia, porque esa es la representación de Colombia, y Colombia es eso, tenemos que entenderlo, y luego tratar de conformar unas mayorías sobre la base de 20 que tiene el pacto histórico, 5 que tienen los comunes, 25-2 que tienen los indígenas en Senado 27, 13 Centro Esperanza, lo cual es muy factible que acompañen ahí, entre ellos... En este momento creo que tienen como 40, ¿no? Más o menos 43, le hice yo la suma. ¿Sí? Se necesitan como 12 o algo, se necesita al Partido Liberal. Sin conservadores hay Si necesita gobernabilidad al en el partido, Congreso. se necesita al partido de la U. Claro, es posible siempre y cuando el Partido Liberal y el Partido de la U puedan estar acompañando estas nuevas mayorías. Y no es difícil, le voy a decir ya desde lo más ramplón, ¿sí? Y es que el Partido Conservador ha tenido atrapada la totalidad de la burocracia, del poder y de la mermelada en este país. Luego no es difícil que alguien que ha sentido la marginalidad y el atropello de esa concentración excesiva de poder, pues hoy el Partido Conservador pase a ser dignamente oposición, ojalá aguante, y otros nuevos actores pasen igualmente a tener un tratamiento con sus figuras femeninas y masculinas en unas posiciones de gobierno. Guillermo, ¿usted ve a Óscar Barreto, senador electo conservador por el Tolima, líder del departamento del Tolima, votando en contra de Petro? Caramba, esa pregunta, a ver cómo la contestamos. Mire, Alfredo ha puesto sobre el tapete un punto muy interesante, y es que el Partido Conservador y ya igual el Partido Liberal se volvieron partidos rémoras. Son partidos que no tienen vocación de poder, sino que están ahí para aprovecharse de las cuotas de poder, de manera que cualquiera que sea el presidente se alinea. A mí no me extrañaría que el Partido Conservador y el Partido Liberal, en un acto patriótico, desprendido, generoso, decidan respaldar muchas de las iniciativas del nuevo gobierno. Y más que pensando en que les den, de pronto es con la esperanza de que no les quiten, porque como lo decía Alfredo, pues están casi diabéticos con tanta mermelada que les dio este gobierno, la administración Duque, y ahí están los resultados electorales, pues les dio tanta mermelada que permitió que se reeligieran y que sacaran esas mayorías del 45%, pero cuando la democracia hay alta participación, como es este caso del 58%, entonces ya el peso de la maquinaria no es el mismo. De manera que no me extrañaría, y creo que pueden votar muchas de las propuestas que tiene Petro. No tienen una agenda ideológica, política que defender, sino cuotas burocráticas. Entonces, sí, lo vería factible que vote. Pero no me respondió lo de Barreto. Sí, que le vota, hombre, que le vota. Barreto no tiene con qué hacer oposición, hombre, por Dios. De cuándo acá una persona que se ha levantado, que ha construido su poder a base de cuotas, de contratos, de puestos, de prebendas, va a hacer oposición. No tiene absolutamente ninguna posibilidad de hacer oposición. Me gustaría, sería bueno para la democracia que el señor Barreto y el Partido Conservador hicieran oposición, pero no la van a hacer. Olvídense, no la van a hacer. No tienen ni siquiera autoridad moral para hacerla. ¿Qué opina el doctor Bejarano sobre que llegue el 20 de julio, tema de los liderazgos en Tolima? Por ejemplo, el senador Barreto, los representantes electos de los diferentes partidos diferentes al pacto histórico, ¿qué posición deberían asumir? Bueno, mi posición es clarita, inclusive con algunos dirigentes de izquierda, ¿no? De lo llamada izquierda. Y es que el Tolima políticamente es premoderno. El Tolima es precisamente como un ejemplo, una figura muy clara dentro de ese feudalismo político del país. Acá es grave. Y el Tolima no tiene futuro mientras los tolimenses no comencemos también a formar nuestro propio pacto
por la transformación del Tolima. O sea, la clase política del Tolima, desde luego, con contadas excepciones, ha sido inferior, digamos, a los derroteros y a la historia del Tolima, ¿no? ¿Sufrió usted bullying, Alfredo, por ser conservador con Petro de parte del resto del Partido Conservador en Tolima? No, tengo que ser absolutamente honesto e íntegro y agradecer la madurez, el respeto que recibí de toda clase de personas, particularmente conservadores. Nadie me llamó a reprocharme, nadie me llamó a insultarme, nadie me llamó a amenazarme, y me siento aquí plenamente respetado como ciudadano en mi libertad, que es lo más importante. E igualmente a quienes dijeron que no me podían acompañar, les respeté, y a quienes dijeron que se iban a solidarizar con nosotros también les agradezco infinitamente. Con este tema de la ley de bancadas, un senador X o Y, por ejemplo el doctor Barreto, ¿podría entrar en desacuerdo si su bancada decide estar en contra de Petro? No, en los temas de decisión política sencillamente se toman las decisiones por mayoría. Al ser mayor el número casi siempre de representantes sobre los senadores, siempre hay un peso específico de la Cámara sobre el Senado, salvo en regiones como el Tolima, donde el doctor Barreto llega como con 4 o 5 representantes, entonces ya suma en Cámara y suma en Senado, porque esa es una sola reunión. No se puede apartar, sí se puede apartar de temas, por temas de objeción, puede pedir lo que se llama una dispensa para votar temas sobre los cuales no esté. Yo algunas veces usé este elemento como objeción de conciencia cuando no compartía muchos de los proyectos que el Partido Conservador estaba impulsando, por razón de formación, por razón de género, por razón de mi propia condición, que la sociedad colombiana, por lo menos la tolimense, conoce. ¿Dónde quedan todos estos globos que lanzaban en Ibagué, como lo del aeropuerto internacional aquí sin pista completa, que por allá al lado de Clinalté, para favorecer a unos terratenientes en Ibagué, y un poco de cosas que supuestamente se hacían si ganaba Fico? Completamente absurdo, con indicadores de miseria como los que tenemos en Natagaima. Hoy es más importante cubrir el mapa del hambre y dedicarnos a eso que ponernos a gastar plata en unos encorbatados que se van a ganar una plata y generarles expectativas acumulativas a los dueños de una tierra que tienen que ponerlas a producir. Yo creo que desde aquí le hago un llamado público al gobernador del Tolima para que no se exponga a una sanción sobre detrimento patrimonial. Eso es un detrimento patrimonial, invertir un solo peso en un estudio de factibilidad que lo puede hacer la Aeronáutica Civil y que ya los ha hecho sobre el departamento del Tolima. No hay segunda pista para Medellín, lo dijo la ministra Ángela María Orozco, porque no hay recursos. Y les dijo a los antioqueños, vendan el Olaya Herrera que es de ustedes y financien eso. No hay recursos para la tercera pista del aeropuerto El Dorado. Y vienen aquí a creernos tan pendejos, tan imbéciles, de que sí va a haber plata para un aeropuerto internacional en la ciudad de Ibagué. Lo que hay es que ayudar a que el nuestro tenga una segunda pista, tenga un giro de pista y que tenga mayores posibilidades. Guillermo, ¿les va a ir bien a las empresas de Colombia con Petro o usted cree que va a haber ciertos sectores privilegiados que la van a pasar mal? O yo creo que les va a ir muy bien. Un presidente que dice que lo que quiere es desarrollar el capitalismo, ¿cómo le va a ir mal a las empresas? Aquí lo que vamos es hacer transición de una economía netamente especulativa a una economía productiva. Aquí estamos acostumbrados a que les va muy bien es a los bancos. Los bancos asfixian las grandes empresas, las pequeñas y las medianas, y las chiquitas pues ni siquiera las asfixian porque no tienen acceso al crédito. A las chiquitas las asfixia es el gota a gota y otras múltiples formas de usura que se dan en la sociedad. De manera que la propuesta de Gustavo Petro no tiene nada ni de socialista, ni comunista, ni castrochavista. Eso es una cosa que se inventó el expresidente Uribe para tratar de frenar el cambio. Pero ya llegó y aquí hay que asumirlo como tal, y todos los colombianos deberíamos, en un acto de sensatez y realismo, arrimar el hombro para que este señor pueda liderar una nueva etapa, pueda hacer productivo el campo, pueda darle oportunidad a las pequeñas empresas, que esto deje de ser una cosa para 4 o 5 familias. Necesitamos, no es acabar con los ricos, sino que haya más ricos, mucha gente, que haya prosperidad. El pueblo colombiano, Juan Pablo, tiene una capacidad enorme de creatividad, de trabajo, de emprendimiento. Es eso lo que hay que aprovechar, darle oportunidades para que la gente produzca.
Eso es lo que yo entiendo que es desarrollar el capitalismo, y eso es lo que intentó López Pumarejo, o hizo la revolución liberal, la revolución en marcha en los años 30 del siglo pasado. Ahora, 100 y pico años después, 100 años, se vuelve otra vez a darle un nuevo impulso de modernización, lo va a dar Petro. Él cree que es el continuador de López Pumarejo, me parece muy bien eso, y los tolimenses deberíamos apoyarlo con entusiasmo y dejar tanta pendejada, tanta bobada, que esto se va a convertir en Venezuela, que ahí viene el coco, que se van a comer los niños, tanto chisme y tanta bobada. Ya estamos muy viejos con eso para estar creyendo pues en esos cuentos. Me parece que lo que ha llegado es el momento de cambiar el país. La gente no votó por un cambio de gobierno, votó para cambiar el país. Y en ese cambiar el país tiene que ver con eso que usted me pregunta, que las empresas produzcan. Lo dijo claro en el discurso. Sin crecimiento no se puede redistribuir. Aquí hay que ampliar la torta, no una torta chiquita. Mire una cosa que es muy importante sobre la que el país tiene que reflexionar, mi querido Juan Pablo. El 60% de la economía es informal. Muchas de estas personas no están contribuyendo con la seguridad social, no van a tener nunca pensión. El 40% del país no puede cargar con ese otro 60%. La única manera es traer gente de la informalidad a la formalidad, pero no asfixiándolo con impuestos y con tasas de interés de usura. Y ahora que está la inflación pues desbordada, vamos a tener nuevamente tasas del 35 y 40%. De manera que las propuestas de Petro de que haya una banca pública me gustan, y que esa banca pública tenga instrumentos. Así empezó el Banco Agrario, así empezó la Caja Agraria, Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, y era una propuesta. ¿Quién fundó la Caja Agraria? Pregúntele ahí al doctor Alfredo. Pues el señor Ospina Pérez, tesis conservadoras de los años 40 del siglo pasado, pero ahora se volvieron castrochavistas, comunistas, por proponer que la Caja Agraria sea de industrial y minero. Hay que apoyar la industria. Doctor Bejarano, desde los años 30, como lo dice Guillermo Pérez, no se daba desde Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo un gobierno de la revolución en marcha, donde en ese entonces también se hablaba de ajustes y de reformas a la tierra, a los terratenientes. También en ese momento, hace más de 100 años, se produjeron esas diferencias profundas con sectores, como usted lo llama, conservadores o retardatarios. Sí, es decir, desde antes del Frente Nacional, Colombia tuvo la fortuna de tener estadistas. Estamos hablando del 30 al 46. Bueno, digamos que antes del Frente Nacional, yo también hablo de Gerard Restrepo, puede hablar de otros personajes que de alguna manera de haber seguido. Antes del Frente hubo conservadores, Mariano Ospina, Laureano. Es que ahí está el problema de que nosotros la dictadura de Rojas caemos un poco, digamos, como en los calificativos. Ser conservador no es malo. Hay conservadores progresistas, como Alfredo. Como Alfredo. Usted me habla de los presidentes. Un presidente de derecha no necesariamente tiene que ser malo. Si es ético, si es progresista, si es moderno, si es justo, si está pensando en hacer grandes transformaciones. De manera que eso es lo que sucede, digamos, en Colombia. El mejor negocio que puede hacer Colombia es que a las empresas les vaya bien. Pero sí se parece un poco a la época de López Pumarejo. Claro, en una visión de Estado. Porque es que hasta ahora volvemos a tener un estadista. Con eso quería yo decir que en todo el Frente Nacional no hubo estadistas. Y hasta ahora, después, con este cambio, volvemos a tener un estadista. Alfredo, el que hizo que se generara cuando entiendo que se tumbó la elección de Pinilla y que ganó Misael Pastrana en el 70 cuando nació el M-19. Claro, fue una consecuencia Estamos hablando del 70. muy traumática, como las equivocaciones que se han cometido en este país a través de magnicidios, a través de persecuciones, a través de despojos. Por eso la historia, como lo ha dicho Pepe Mujica, no se puede arreglar, pero el porvenir sí. Ya eso que pasó, que estuvo mal hecho, ya estuvo mal hecho. No lo volvamos a hacer, no lo volvamos a hacer. Empecemos a rectificar, llegó el momento de las rectificaciones. ¿Y qué es el cambio? Es no seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Por eso hay que cambiar las formas en muchos aspectos, radicalizar la democracia, desarrollar el capitalismo, porque no hemos llegado a una fase de capitalismo cierto, de capitalismo justo, y luego, como lo dijo Petro, cuando hayamos crecido y todo, empecemos a distribuir, pero vamos a trabajar, lo dijo lo mismo en su discurso, vamos a trabajar para producir, no a parasitar. De manera que yo creo que ese tema para nosotros es importante, de no volver a reincidir en los errores del pasado, de robar elecciones, de desalojar poblaciones, de bombardear poblaciones, de perseguir al contrario. Eso no se debe volver a hacer. ¿Qué va a pasar, Guillermo Pérez, por ejemplo, con las relaciones con las fuerzas militares? Que pues uno entiende que haya prevención de quién ahora va a ser su jefe supremo, el doctor Gustavo Petro. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con la reforma a la policía, que entiendo que pasaría, como en casi todos los países del mundo, a ser parte de un ministerio de gobierno del interior y no parte de las fuerzas militares? Comencemos por la segunda parte, la policía. La policía en Colombia se la militarizaron, pero la policía es un cuerpo civil. Yo, de hecho, soy amigo de que haya policía no armada de naturaleza local, que es que la policía tiene una connotación muy diferente a la que aquí le estamos dando, de una policía para un cuerpo militar de represión, un aparato de represión. ¿Qué va a pasar con las fuerzas militares? Yo confío en que las fuerzas militares van a continuar siendo profesionales y que van a acatar al presidente y que van a recuperar una senda de no deliberancia política, que van a demostrar ese grado de profesionalismo. Y muchos militares en servicio activo y en retiro pues no ven a Petro como lo han querido presentar, como el enemigo de las fuerzas militares, o enemigo del ejército. Esto es una gran equivocación. Yo creo que hay sectores que así lo reconocen. No creo, sinceramente, que vaya a haber traumatismos en ese campo. No veo ruido de sables. Me parece que las fuerzas militares y en particular el ejército va a demostrar un grado de madurez y profesionalismo. Hemos superado, tenemos que cerrar de una vez por todas el tema de la Guerra Fría y acostumbrarnos a la alternancia política, que es lo normal en todas partes, y que las Fuerzas Armadas en ese debate político se deben mantener absolutamente neutrales, no inmiscuirse. Creo que fue un gravísimo error el del general Zapateiro, meterse en el debate. Gracias, doctor Guillermo. Excúseme interrumpirlo. Se nos acaba el tiempo. Doctor Bejarano, ¿qué va a pasar con el SMAT? Pues yo creo yo creo que... ¿Hay que acabarlo o hay que es muy probable que ajustarlo? Digamos, yo diría que debería acabarse, ¿no? Es decir, es mi creencia, lo cual no quiere decir que no se desarrollen mecanismos e instrumentos para controlar el orden social. Pero digamos... ¿Va a haber una especie de luna de miel del gobierno con estos sectores sindicales, obreros? Tendría que haberla. Van a reducir las marchas en Colombia. A mí me parece que Petro lo que fue claro fue en el concepto de reconciliación nacional. Y el concepto de reconciliación nacional recoge a todos, porque es que no puede ser reconciliación que llame a los empresarios y nos reconciliemos, pero no nos reconciliemos con los pobres, con los marginados, todo el mundo. Que no nos reconciliemos con la educación. Sí. Entonces la reconciliación es para todos, y ahí es donde yo creo que el espíritu de los colombianos tiene que cambiar, para que nos aceptemos todos, los negros. Yo vi esa imagen. De hecho, uno se reconcilia con el que piensa distinto, no con el que piensa igual. Esa imagen del día en el Movistar Arena, donde Petro habló y Francia, a mí me pareció esa imagen divina. Una gente blanca con gente negra, abrazándose, alzando la mano. Eso me pareció que esa es la Colombia que necesitamos. Entonces, Colombia olvidada. Reconciliación es reconciliación. Doctor Bocanegra, las relaciones con los Estados Unidos. Hay 3 representantes, entiendo, de la Cámara Baja que va a cooptar con el Partido Republicano y va a criticar fuertemente la relación de Biden con el presidente Petro. ¿Va a haber reticencia del gobierno americano con Petro y cómo debe jugar Petro con astucia esa relación para que sigamos siendo aliados de los Estados Unidos? Yo creo que las relaciones con los Estados Unidos se van a revalorizar, porque lo que más necesita Estados Unidos es aliados
que siempre los ha tenido incondicionales y hoy no va a tener ese complemento de incondicionalidad, pero sí de necesidad. Va a haber una relación respetuosa, así lo ha dicho el secretario de Estado, por eso procedió a llamarlo. De todas maneras, recordemos que el presidente actual, y sigue siendo el presidente, por lo menos le quedan 2 años, es un presidente demócrata y no republicano, y que allí también en Estados Unidos, y dependerá mucho del acierto del doctor Petro, de la designación de un muy buen embajador de Colombia en Estados Unidos. Después, off the record, le puedo comentar más. Ya renunció Pinzón, ¿no? Pinzón renunció con efectos para el 7 de agosto. Sí, para el 7 de agosto, O sea, claro, que no se le dañe la prima. No como la de Pava en Argentina, que esa sí tiene efectos desde ya. Inmediata, entiendo. bueno, perfecto. Pero la de Pinzón renunció anticipado, pero se va el 7 de agosto. O sea, es una renuncia sui generis. Bueno, por último, hablemos de política. Es muy prematuro, pero hay que hablar. ¿Quiénes podrían ser los candidatos a la gobernación? Los 2 hermanos Jaramillo, uno de los 2, ¿se puede abrir una tercería o ellos se consolidan? ¿Y qué va a pasar con la alcaldía de Ibagué? Que Jackie Renzo, William Rosas ya dijeron que quieren ser alcalde. Está Camilo Delgado, que también pues tiene méritos en el Partido Liberal. Está el que yo denomino neopetrista, Rubén Darío Correa. ¿Qué va a pasar, Guillermo? Su análisis prematuro pero necesario para la opinión de Ecos del Conveima. Aquí yo creo que empieza un nuevo tiempo. Las cuentas que se venían haciendo con una política congelada a base de burocracia creo que se acaban. Y eso de las sumas matemáticas, de que aquí tengo 1000 y con el otro tengo 500, 1500 y voy sumando y voy armando, yo creo que eso se acaba. Aquí el espacio quedó abierto y quedó abierto para una corriente progresista, para que avance una corriente progresista. No sé quién pueda ser el intérprete de esa corriente, pero me parece que, y algo de eso era lo que entendí, quería decir Alberto Bejarano, me parece que esa dicotomía entre tener que escoger entre la casa Jaramillo o la casa Barreto se acaba. Y aquí va a surgir nuevas corrientes y nuevas opciones, y formidable que florezcan y surjan. Y estaremos ahí apoyando esas nuevas corrientes. Bueno, ¿qué piensa el doctor Alberto? Pues es decir, a mí ¿Quiénes deben ser los nuevos líderes del petrismo? Yo creo que el gran debate que inclusive los medios pudieran ayudar a realizar es cuál es la causa, cuál es el Tolima como causa y cuál es el medio para superarla, ¿no es cierto? De manera que yo creo que no hemos discutido, digamos, una visión de futuro del Tolima, una visión estratégica, un reacomodamiento del modelo de desarrollo tolimense. Cuando discutamos eso, discutamos con quienes pudiéramos realizarlo, porque me parece a mí que caeríamos en la política vieja, anticuada, rancia, añeja, medieval, feudal, caudillista, gamonalista y todo lo que usted quiera, pensando en elecciones simplemente sobre la base de personas que han construido, digamos, su imagen con una egolatría y con un narcisismo impresionante. Yo creo que aquí tenemos que volver a la época de las ideas, discutamos cómo queremos este Tolima, cómo podemos construirlo, qué es lo que tenemos que hacer, y luego buscamos los candidatos convenientes, ¿no? No importa si son conservadores, si son liberales, o si es una concepción política, bueno, como yo la vengo planteando, que sea regionalista, ¿no? Eso suena muy romántico, pero hablemoslo con contundencia, Alfredo. ¿Son los 2 hermanos Jaramillo los llamados a generar el cambio que quiere el Tolima? ¿Son más de lo mismo o puede que alguno de estos 2 hermanos sea el contrapeso necesario para ganarle al barretismo la próxima gobernación del Tolima? Yo quisiera ver a Guillermo Alfonso Jaramillo de ministro de Salud, y lo digo públicamente, así se lo dijimos en una gira que hicimos el fin de semana pasado por el Oriente con el diputado Luis Fernando Lombo, único diputado de la U, que de la segunda vuelta... Puede por lo del problema del alumbrado. ¿Del qué? El problema del alumbrado, ¿no? Bueno, digamos ese es otro tema, pero a mí me gustaría mucho más verlo en el Gabinete Nacional que aquí en el departamento del Tolima. Y lo otro es invitar a todos los que se consideren o nos consideremos alternativos a que nos reunamos, a que dialoguemos, a que conversemos, a que nos pongamos de acuerdo sobre los disensos, más que sobre los consensos, sobre los disensos, a ver si llegamos a consensos, e igualmente cuál va a ser el relacionamiento de estos 4 años del Tolima alternativo y del Tolima todo
con el nuevo gobierno nacional y cuáles son los temas prioritarios de nuestra región. De manera que me parece más Pero importante. tienen que unirse con los sectores que no están con Barreto, ¿no? Sí, vamos a ver quién convoca y ojalá pronto. Y entonces no hablamos de candidaturas, sino hablamos de temas, como lo ha dicho aquí muy bien Alberto Bejarano, y creo que también así se interpreta en el tema de Guillermo Pérez. Guillermo, gracias por estar con nosotros, muy amable. Muy querido, un saludo para usted y para Alfredo y Alberto. Un abrazo y muchas gracias. Doctor Alberto Bejarano, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias de Ecos del Conveima. No, a usted, Juan Pablo. Vuelva, ¿no? A usted, muy amable, y ojalá que nos volvamos a encontrar con Alfredo, con Guillermo. Y hablamos sabroso, ¿no? A discutir profundo, ¿no es cierto? No a discutir de mecánica política. Así es, por eso siempre dejo las preguntas de política para lo último. Doctor Alfredo Bocanegra Barón, gracias por estar con nosotros hoy en Ecos del Conveima. Felicitaciones por haber tomado su decisión. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y a toda su audiencia. Y se trata de vivir sabroso, y vivir sabroso empieza por conversar sabroso. Hasta aquí el mega ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. En 10 minutos regresamos con la emisión central de Econoticias. Lo que pasa en Ibagué pasa por Econoticias.